Amigas y amigos, en muchas oportunidades hemos manejado en otras entrevistas el hecho de esta tecnología, de esta corriente agrícola que llegó al país fundamentalmente desde Argentina, en el comienzo por el valor de la tierra, que era mucho más baja que en el vecino país, pero después aplicándose tecnologías, viendo que el escenario inclusive económico del Uruguay era que facilitaba las actividades. Hoy el escenario ha cambiado. Esa tendencia llegó para quedarse, se va a sostener en el tiempo. Algún operador de negocios rurales me decía hace algunos días que en Jun se han retirado algunas empresas argentinas, por ejemplo, porque ya no le dan los números por los rendimientos que tienen en Uruguay. ¿Cómo es el panorama? Bueno, a ver, para empezar, digamos, estas cosas, estamos hablando de actividades que inevitablemente lo normal es que tengan un patrón de comportamiento con variabilidad importante entre años. Por algunas de las cosas que decíamos antes, porque están sometidas a una evolución de factores difíciles de controlar, básicamente el clima, que a veces se conjugan adversamente el clima con el mercado y termina dando una resultante muy, muy complicada para las empresas. Por lo tanto, si uno mira cualquier actividad de este tipo en una serie larga de tiempo, por ejemplo, un indicador como la superficie agrícola total del país, vamos hasta el año 900, que hay algunas series hay, vamos a encontrar un serrucho. O sea, fuertes variaciones interanuales. Lo interesante acá, y creo que tu pregunta viene por el lado no tanto de la mirada de un año al otro, sino la mirada un poco más larga. Más en perspectiva. Más en perspectiva. Si uno mira eso, advierte que en realidad la agricultura en Uruguay alcanzó picos de uso del suelo, tomando el uso del suelo como, digamos, como el patrón de competencia entre las actividades, ¿verdad? ¿Cuánto hace que la agricultura crezca en el uso del suelo, la lechería crezca en el uso del suelo, o la ganadería crezca, o en fin? Siempre que una crece, la otra disminuye, porque el tamaño de Uruguay es uno, salvo que conquistemos alguna provincia vecina, y creo que no está en el menú, o sea, es uno solo, y además tiene la característica de que hace largos años que está 100% de su territorio prácticamente aplicado a la producción. O que recuperemos la superficie de Río Grande do Sul histórica, ¿no? Pero digo, dejando de lado esa cosa que deberíamos por lo menos descartar como una cosa posible. Entonces, tenemos un territorio que está delimitado hace mucho tiempo de igual manera y además que está prácticamente puesto en producción en su totalidad. En un 100%. Desde hace decenas, por no decir más de un siglo, largamente más de un siglo. Por lo tanto, si crece la citricultura, algo bajó. Si crece la horticultura, es que alguna hectárea... El que crece le saca alguna hectárea a otro. Eso es así. A veces, eso parece muy obvio esto, pero a veces cuando no se advierte, cuando la alegría de que alguien dice, no, está creciendo tal actividad, bueno, hay una que está decreciendo. Vale la pena traerlo al análisis. No, porque claro, es así, claro. Es así. Entonces digo, no es que esté ni mal ni bien, es así. Entonces, la mirada al uso del suelo permite decir, bueno, es como, genera una información, dice, bueno, es como decir, ¿de qué manera compite un rubro con otro? Bueno, si uno mira eso, la agricultura, por diversas razones, porque ahí juegan las políticas, los precios, cantidad de cosas que se terminan resultando en esa gráfica de evolución de la superficie agrícola, ¿no? Tuvo su apogeo máximo a mediados de los años 50, donde se plantaron 1,5 millones de hectáreas, una cosa por el estilo. Fundamentalmente de trigo en aquella época. En ese momento el cultivo era trigo, había otro perfil de cultivo, pero eso fue así. Y de ese momento hasta el año 80 no paró de caer. Por supuesto con mucho altibajo entre año y año, pero la caída fue sostenida. Desde el 80 hasta el año 2000 hubo otros 20 años, o un poco más, que fue un plato. Agarró una meseta y se quedó ubicada en 500, 600 mil hectáreas,
todos los años, por supuesto que ahí la agricultura cambiaba. Cambiaban los rendimientos, cambiaba la productividad mucho, se aplicaba más tecnología, se salían productores, se agrandaban los tamaños de los productores. Todo eso pasaba intensamente. Fue los que, agrónomos y gente que estamos vinculados a la actividad, que tienen mi edad, fue con lo que convivimos en todo nuestro desarrollo profesional durante buena parte de la actividad profesional. Exacto. Sin embargo, ese cambio intenso de transformaciones, doloroso, con productores que salían número importantísimo de productores que se retiraban de la actividad agrícola, apenas alcanzaba para mantener las 500.000 hectáreas. O sea, la única forma de mantenerse en ese nivel de competencia con otras actividades, con la ganadería, con la lechería, como decíamos, ¿no? Ese esfuerzo era para sostenerse. La gran novedad es que en el año 2002 cambia la recta, cambia esa curva. Sí. Y la curva aquella que estaba en un largo y prolongado estancamiento de 500 a 600.000 hectáreas, tuvo un boom, despegó. se multiplicó por 3, o un poco más incluso. Entonces ahí, eso obviamente implicó cambios hay hectáreas que ahora se aplican en la agricultura que antes se aplicaban a otra cosa. Pero ese cambio, ¿es solo que hubo precios altos? Bueno, si hubiera sido solo precios altos, uno diría, bueno, cuando los precios caigan va a volver a las 500.000 hectáreas. Lo que estábamos insinuando al principio cuando empezamos a conversar esta charla, era que han pasado otras cosas. No solamente que mejoraron los precios, también la tecnología es otra, el conocimiento agronómico, la tecnología en todas sus dimensiones. La investigación, la búsqueda de adaptación. Por eso, la genética, los agroquímicos, los conocimientos en cuanto al manejo del cultivo, los empresarios que le dan servicio a estos empresarios, la capacidad de manejar riesgos climáticos y riesgos de mercados, o sea, todo eso que es lo que hace al entramado productivo y finalmente termina resultando en una capacidad competitiva de esa actividad productiva, es muy diferente a lo que era. Por lo tanto, me parece que no se debería pensar mecánicamente, linealmente, decir, bueno, si el precio pasó de 300 la soja o 250 en el año 2000 a 600 y llegó acá, ahora cuando vuelva a 300, ahí hay cosas que han cambiado y esos cambios, muchos de ellos son relativamente permanentes. Por supuesto que lo que termina definiendo que haya o no haya una actividad es que tiene que haber negocio. Nadie sostiene un negocio a pérdida. No hay el marco de desarrollo del ambiente para desarrollo del negocio hay un proceso agrícola de inversión. aquí en Uruguay es un negocio orientado por el mercado. Las políticas públicas son muy claras en ese sentido. Hay un cierto nivel de definición de unas reglas de juego por parte de las generales de la economía y algunas específicas de la actividad agropecuaria en cuanto al cuidado del ambiente, al cuidado del uso de agroquímicos, en fin, un tipo de regulaciones conocidas por todos y con esa regla de juego los empresarios deben operar. En alguna medida esas reglas de juego fueron las que permitieron, como tú señalabas, en tanto fueron sostenidas, conocidas y relativamente permanentes o relativamente estables con la relatividad que tiene eso de la estabilidad de las políticas, que siempre algún cambio va ocurriendo, fueron los que generaron un ambiente de negocio creíble, confiable y que hicieron que muchos empresarios de Argentina y de otras regiones del mundo, pero sobre todo Argentina, vinieran a hacer la agricultura Uruguay. Sabiendo que los recursos naturales no eran los mismos que tenían ellos, por lo tanto, la tierra sabían que era más barata, pero también sabían que era peor. No es que inadvertidamente se encontraran con calidades de recursos que no conocían, seguramente desconociendo también muchas cosas y aprendiendo sobre la marcha, pero generando un proceso que yo creo que en el balance general ha sido virtuoso, permitiendo acelerar el proceso de aprendizaje de los actores nacionales de una nueva forma de hacer negocios. Seguramente todo hubiera ocurrido igual, porque el mercado mundial es el que tenemos, no cambió porque vinieron los argentinos acá, el mercado estaba, seguramente la capacidad de los empresarios uruguayos hubiera permitido que progresivamente
se fueran incorporando nuevamente con vigor a la actividad agrícola, pero todo hubiera sido un poco más lento y más demorado si no hubiera venido ese shock inicial tan potente de buenos precios que trajo aquel impulso de los empresarios extranjeros que introdujeron esta nueva manera de hacer la agricultura. Y todo este proceso en los últimos tiempos, a todo este proceso de los últimos tiempos, se le suma recientemente la ley de uso y manejo de suelos, los planes de uso y manejo de suelos que permiten o que han permitido que el productor, el operador se avenga a esa norma y en definitiva haya sido como algo que llegó en un momento ideal para que todos se sumaran a ese propósito del gobierno, en definitiva, de poder sostener en el tiempo este recurso que es finito como es la tierra, ¿no? Bueno, justamente hasta ahora estuvimos hablando de buena parte de las características de este crecimiento sectorial y agrícola en particular, y no, quedaron cosas por el camino. Una cosa que ha venido de la mano del proceso de crecimiento es que una característica principal es la intensificación. Hacemos más agricultura, hacemos más intensidad de uso agrícola de los suelos, hay más aplicaciones de insumos. Todo eso significa, ahorrando mucho detalle porque podríamos hablar largo rato sobre eso, una presión mayor sobre recursos naturales. Y uno de los factores de presión es el mayor riesgo de erosión. Ese mayor riesgo de erosión, dado por la combinación de cultivos y por la intensidad agrícola y otras características, llevó a la preocupación de las autoridades por ajustar los procesos de la Ley de Conservación de Suelos, que la Ley de Conservación de Suelos es una ley de muchos años en Uruguay, desde el año 80. Había tenido sucesivos ajustes, su decreto reglamentario, el primero fue en el 90, hubo otro ajuste en el año 2003-2004, y hubo un último ajuste en el año 2007-2008, que es el que permite, dio marco para la implementación de los planes de manejo de suelo, que lo que apuntan es atender uno de los factores, como decíamos, uno de los factores relevantes a priori, por lo menos, que puede ser, expresarse a partir de intensidad agrícola, que es la erosión. Una herramienta para tratar de manejar ese riesgo de erosión, que tiene un año y pico de implementación obligatoria y bueno, que el Ministerio está poniendo mucho ahínco para que quede operativo de una manera consolidada. Ahorrándonos una cantidad de detalles, como tú decías, vayamos a lo que ha motivado esta nota. Las perspectivas, la actualidad sobre todo de esta zafra sojera en el Uruguay, que viene bien, que ha llovido bastante bien, que en estos días está faltando algo de agua, pero que hay buenas perspectivas. Sí, creo que es una buena síntesis. En realidad, en todo ese contexto que estábamos diciendo de caída de precios, la soja fue el cultivo que aguantó su superficie, ¿verdad? Todos los precios cayeron dentro de las actividades agrícolas, por lo menos para las siembras de verano, específicamente pensando en las siembras de verano. La alternativa de la soja fue la mirada con más interés por los agricultores, y el área prácticamente no están las estimaciones precisas, pero la idea generalizada es que la superficie es similar al año anterior a pesar de la caída de los precios. Exacto. Los cultivos, con una característica importante, y es que la superficie, que generalmente en el cultivo de soja se reparte mitad y mitad en primera y segunda, a veces con predominio de la superficie de segunda, es decir, para los oyentes que no estén familiarizados con eso, aquella parte del cultivo de verano que se hace inmediatamente a continuación de la siembra de cultivo de invierno. Exacto. Generalmente eso es más o menos mitad y mitad en la soja, a veces es un poquito más de segunda, a veces un poquito menos de segunda, digamos que mitad y mitad es lo habitual. Este año, como producto de una caída importante de la siembra de cultivo de invierno, y también como producto de que algunas siembras de cultivo de invierno se descartaron al último momento porque el clima no les permitió sembrarse en la época adecuada,
muchos agricultores dijeron, bueno, ya que no puedo sembrar en invierno, voy a sembrar soja de primera en vez de hacer soja de segunda. Eso llevó a que esta área de soja, que es parecida a la que teníamos del año anterior, es bastante más de primera que lo habitual. Tal vez un 70-75% sea soja de primera. Y eso como... Es decir, una soja que fue sembrada más tempranamente y que consiguió de esa manera, sembrada en el mes de octubre, allá temprano en la primavera, conoció condiciones climáticas para la realización del cultivo muy buenas. Aprovechando buenas lluvias para la implantación, para el desarrollo, coincidió para la con buenas foliación. condiciones climáticas para el desarrollo del cultivo. Por lo tanto, no fue así con la segunda, que tuvieron un poquito más de problemas, pero en el balance fue muy bueno, porque entonces el clima que afecta en distintos momentos fue favorable para las primeras, simplificando mucho, y un poquito menos favorable para las segundas, pero resulta que tenemos mayoría de siembras de primera. O sea que en general, con esto quiero decir, el estado general de los cultivos, que están entrando en la fase decisiva de llenado de grano inminente y se acercan a la cosecha en las próximas semanas, está en esa fase clave, en muy buen desarrollo y con un gran potencial de rendimiento. La parte mala de la película, que tú también adelantabas, es que el mes de febrero ha sido un mes de muy poca agua. Las últimas lluvias grandes fueron de fines de enero, y los cultivos en general están con el perfil del suelo con casi sin disponibilidad de agua, por lo tanto requiriendo aportes de lluvias para concretar un rendimiento que puede ser potencialmente muy bueno y que si se concreta efectivamente puede permitir compensar en una medida importante lo que ha sido la caída de los precios y dar entonces un alivio a la agricultura que en un contexto de mercado bastante adverso. Urgente la danza de la lluvia para que vengan buenas precipitaciones en las próximas semanas, ya en lo inmediato, depender de eso para obtener mejores rendimientos, ya que el mercado y los precios no van a generar lo que siempre generaron en los últimos 10 años. Por supuesto, y por supuesto con el impacto que se tiene en toda la cadena, ¿verdad? Porque estamos hablando de que esos kilos van a ser importantes para que los agricultores, el propio agricultor, remunere adecuadamente su negocio y logre pagar las rentas, que son elevadas, aunque algunas ya se están ajustando a la baja, pero sí, adecuando más lentamente que lo que los agricultores quisieran, pero además, porque esos kilos que de venir van a permitir alcanzar esos buenos resultados, también hacen al tamaño del negocio de todo lo que viene después. Más kilos producidos no solamente son más ingresos al productor, son más kilos de almacenaje, más kilos de fletes, más kilos de servicios en general, en toda la cadena logística. Por lo tanto, no son solo los productores los que están mirando sino todo, este costado. Todo lo que está en torno a esta producción. Gonzalo, muchas gracias por habernos visitado. Te comprometo públicamente a que dentro de algunas semanas comencemos a hacer algunas charlitas periódicas sobre las diferentes cadenas productivas, que sé que allí en el Ministerio se trabaja mucho en torno a ese tema y tú estás muy involucrado en esa variedad de asuntos que tienen que ver con la agropecuaria nacional. Por lo tanto, el compromiso nuestro de invitarte, y te comprometo a ti de que vengas a hablarle a la gente acerca de todas esas cadenas productivas que hacen en definitiva la vida económica del país. Muy bien. Así que muchas gracias. A medida de lo posible será un gusto. Amigas, amigos, nosotros continuamos en instantes nada más con otras informaciones del acontecer agropecuario uruguayo. Ya volvemos.